habíamos visto parte de la historia de los ascaris, habíamos visto su clasificación y habíamos visto también cómo se estaban compuestos y obviamente habíamos estudiado que eran unos geohelmintos, que las hembras medían más que los machos en tamaño. Habíamos visto que las características de su extremo posterior de la hembra y el que era en forma recta y que en el macho se presentaba una curvatura ventral con 2 espículas copulatrices. Eso habíamos visto en todo esto. Y estábamos ya comenzando también el estudio del aparato digestivo de los ascaris. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del aparato digestivo de los ascaris? En primer lugar, habrá que estudiar la boca, que tiene un extremo anterior que se rodea de 3 labios carnosos. Aquí les estoy mostrando una maravillosa fotografía electrónica donde nos muestra la boca, las características de los labios carnosos y el esófago corto, que continúa luego con el intestino y con el recto, desembocando en la cloaca sexual en el macho y en el ano en la hembra. Los parásitos adultos de las ascaris lumbricoides se van a ubicar en la luz del intestino delgado, principalmente en el yeyuno y en el ilium, donde van a permanecer viables alrededor de un año. Estos parásitos, estos ascaris, evitan ser arrastrados por el peristaltismo intestinal gracias a que poseen una capa muscular debajo de su cutícula que ya no presenta órganos de fijación, pero es tan fuerte que hace que los parásitos eviten ser arrastrados por el peristaltismo intestinal. El agente etiológico, les había mostrado en la anterior clase, que tenía que las hembras fecundadas del agente etiológico de los ascaris pueden llegar a contener 27 millones de huevos, pudiendo poner cada día 200,000 a 240,000 huevos. Los huevos pueden presentar de 3 formas. Algunos huevos que ven ustedes acá, que son los huevos fértiles, que tienen forma oval o redondeada y que pueden medir entre 60 o 40 milímetros de diámetro. Los huevos que provienen de estas hembras fecundadas tienen forma oval y tienen una cubierta que los hace resistentes al medio exterior, que se tiñe de color café oscuro cuando vemos al microscopio, porque posee componentes biliares. A esa capa externa se la denomina cubierta externa mamelonada, aquí con vista con más aumento. Luego tiene una parte media, una cubierta media, que es lisa y es muy gruesa, y es hialina, transparente. Y la más interna es vitelina, que vendría a ser esta. Y esa es lisa y delgada. Ahora, estos huevos que muestro aquí son los infértiles, son los que provienen de hembras que no han sido fecundadas y que suelen contener en una sola membrana muchos huevos y son más irregulares y más grandes. Pueden llegar a medir entre 80 a 95 milímetros de largo, por 40 a 45 micras de ancho. Y existen también la posibilidad de que cuando estemos haciendo un coproparasitológico normal en el laboratorio, veamos en la solución salina huevos decorticados, como este que les estoy mostrando en esta fotografía, que no tienen esta corteza. Se llaman decorticados por pérdida de la corteza mamelonada y también son frecuentes de observar en parasitológicos frescos o directos. ¿Qué más podemos saber de este agente etiológico? ¿Cuánto tiempo permanecen los huevos? Pueden permanecer en esta forma 3 a 4 semanas. ¿Dónde? En las heces fecales, en suelos cálidos
en los húmedos, donde se desarrollan. Una larva que muda una vez da lugar a una segunda larva, a la L2 infectante. Por esto se lo denomina como geohelminto. Quiere decir que estos parásitos no solo tienen los huevos, sino también poseen larvas de clase L1 y de clase L2. Y esas larvas pueden permanecer inclusive sobrevivir a temperaturas bajas, bajo cero. Los huevos pueden vivir en la tierra cuando son depositados por las heces a la tierra, y si el ambiente es húmedo, pueden vivir hasta 7 años. Pueden resistir la mayoría de los desinfectantes químicos y son viables en agua durante meses o años. Se destruyen si la temperatura supera los 40 grados. También se pueden destruir por exposición a luz solar directa, por más de 15 horas. ¿Cómo es el ciclo biológico? Vamos a estudiar ahora. ¿Por dónde ingresan estos ascaris, estos huevos que observan ustedes acá? Miren, estos son los huevos de los ascaris que contienen las 3 capas, la cubierta mamelonada, la más externa, luego una capa segunda y una capa tercera. Estos son los huevos infecciosos. ¿Dónde han eclosionado estos huevos? En la parte superior del intestino delgado. Son eliminados con las heces y la gente que contamina o sus manos por vía fecal oral o los alimentos con este tipo de huevos, por riego, que no tiene sanitización, etcétera, etcétera, puede a través de los alimentos consumir el ser humano y pasar todo el aparato gastrointestinal. Pasan el esófago y pasan, llegan al estómago, atraviesan la pared intestinal luego del estómago y penetran en la parte superior del intestino delgado. ¿Cómo penetran? Estos huevos se desenquistan y salen acá las larvas L1, que son estas, miren, acá está. Estas son las larvas L1. Estas larvas son capaces inclusive de atravesar al hígado, al corazón, a los pulmones. Pueden llegar entre 1 y 7 días. Estas larvas pueden llegar a crecer hasta de un tamaño de 1,5 centímetros. Pueden migrar por los bronquios de los pulmones las larvas y ascender por el esófago hasta la glotis. De ahí que ustedes en algunas literaturas van a observar dibujos de personas en las cuales con la boca abierta están saliendo gusanos a través de la garganta. Y no son gusanos, son las hembras y los machos de ascaris, donde pueden madurar hasta en 2 a 3 meses. Las hembras pueden vivir en el intestino de 12 a 18 meses y tienen una capacidad de producir 25 a 27 millones de huevos y pueden poner 200,000 huevos cada día. Los huevos se van a excretar por las heces nuevamente y van a pasar a resistir los desinfectantes, van a sobrevivir durante meses en aguas residuales y en heces fecales que contaminan la tierra, ¿no es cierto? Bien, y que luego, o el agua con la que regamos las plantas y está contaminada con ascaris. Bien, entonces ese es el ciclo vital. Epidemiológicamente, este ascaris lumbricoides parasita más de 1/4 población mundial. Es cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que puede vivir en cualquier parte del mundo. Se distribuye en países donde las condiciones climáticas, la calidad de los suelos y la contaminación fecal es propicia.
Aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo, sobre todo en países tropicales, con climas templados, cálidos, húmedos, lluviosos, pueden vivir muchos años. La contaminación fecal de estos suelos entonces es importante. La OMS ha estimado que más de 609 millones de niños en edad escolar requieren tratamiento preventivo para la geohelmintiasis. ¿Con qué vamos a hacer el tratamiento preventivo? Con antihelmínticos, con mucha educación, mucha concientización individual y familiar. Sobre todo respecto al lavado de manos después de salir del baño, también al consumo de alimentos con manos sucias. ¿Cuál es su patogenia? Este parásito, el Ascaris lumbricoides, es uno de los que más patología posee. Y eso va a depender del estado de nutrición en el que se encuentre nuestro organismo, de la carga parasitaria y de la edad del huésped. Hay alteraciones anatomopatológicas que varían en virtud a estas consideraciones y a dónde se localicen. Las larvas, cuando pasan por el pulmón, rompen alveolos capilares y pueden producir hemorragia e inflamación. Cuando las larvas son masivas, inclusive se puede llegar a producir el síndrome de Loeffler en el pulmón. ¿Cómo es el síndrome de Loeffler? Se caracteriza por múltiples lesiones en los alveolos pulmonares, con exudados inflamatorios y hemorrágicos. A veces, las larvas, en vez de continuar por el pulmón, vuelven por la circulación arterial y se diseminan hacia otros órganos. Y entonces, en otros órganos, pueden producir granulomas por cuerpo extraño. Por ejemplo, pueden ir al corazón, pueden ir al hígado, etcétera, etcétera. Además, los adultos que se alojan en el intestino delgado tienen acción patógena mecánica tóxica, exfoliatriz, inflamatoria y traumática. ¿Por qué? Porque como tienen un gran movimiento y ocasionan una fuerte presión por su gran tamaño, no se olviden que estos miden centímetros las larvas de los Ascaris. Entonces, si existen en gran cantidad, ¿qué hacen? Forman ovillos que causan obstrucción intestinal. El paciente no puede defecar y esa dicha obstrucción puede darse por 4 mecanismos. El primero, obstrucción intestinal por una gran cantidad de gusanos. El segundo, por la excreción de neurotoxinas a nivel de la válvula ileocecal. El tercero, por la acción inflamatoria que pueden causar las toxinas y los productos de descomposición parasitaria. Que todo esto hace que se pueda producir una necrosis en la pared del intestino delgado. Ese vendría a ser el tercer mecanismo. Y el cuarto mecanismo es el que el paciente se volvula o se invagina por el ovillo debido al hiperperistaltismo de los parásitos. Y quiero decirles que este es uno de los más frecuentes que llegan al hospital. Los pacientes con ovillos de estos parásitos. ¿Cómo es la patogenia? Entonces, si resumimos, pueden invadir vías biliares, vesícula, hígado, riñón, apéndice, hasta las trompas de falopio se han encontrado. Pueden llegar. Con mayor frecuencia se da la invasión al colédoco con obstrucción de la bilis. Y ahí se puede provocar infecciones secundarias con formación de abscesos piógenos llenos de pus.
Piógenos significa llenos de pus. Si las hembras pueden penetrar a las vías biliares, pueden llegar a poner allá sus huevos y alcanzan el parénquima hepático y en el hígado ocasionan granulomas. Dentro del hígado lo pueden llegar a gangrenar el hígado, causando focos necróticos. Luego pueden ir a otros sitios, hasta el corazón, a los riñones. Miren aquí esta fotografía del cuadro clínico. El cuadro clínico de los ascaris es muy grave. Puede ir desde infecciones leves hasta muy serias. Puede tener generalmente, que irritan a la mucosa por acción mecánica, pueden causar dolor abdominal difuso, diarrea, meteorismo, náuseas, vómitos. Esas son las manifestaciones en el intestino. En infecciones severas pueden producirse los ovillos, como estos que estamos observando acá. Miren, pueden llegar a tener un desenlace fatal. Muchos de estos requieren cirugía. Hay que operar a estos pacientes volvulados con ovillos de ascaris. Porque cuando palpamos se detecta una gran masa abdominal que uno puede pensar que es un tumor, pero no son otra cosa que grandes ovillos de estos parásitos. Entonces, además de producir todo esto, dependiendo de la localización, cuando van al pulmón, cuando van a otros órganos, se pueden dar causas respiratorias, alérgicas. En otros órganos se puede producir fenómenos nutricionales, migracionales, puede producirse anemia en sangre, etcétera, etcétera. Entonces, la ascaridiosis va a presentar en sangre eosinofilia, en el pulmón síndrome de Loeffler y obviamente también deficiencias nutricionales. Y cuando migran las larvas, ocasionan todo este tipo de cosas. En otros órganos, ya saben, cuando pasan a la circulación arterial, cuando causan deficiencias. ¿Por qué? Porque los gusanos consumen proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas A y C, y entonces el paciente se ve desnutrido. Desnutrido. Sobre todo aquellos pacientes que tienen cargas altas de ascaris. Más de 40 adultos pierden aproximadamente 5 gramos de proteínas día. Y si la persona tiene apenas una dieta de 35 o 50 gramos de proteínas diarias, imagínense en qué queda. Ahora, si migran, pueden migrar del tracto digestivo, salen a la vía biliar, de ahí al páncreas, al apéndice secal y quedan anclados. Pueden causar apendicitis aguda, ictericia obstructiva en la vesícula, pancreatitis aguda, hemorrágica, abscesos hepáticos en el hígado. Entonces, la clínica va a depender de dónde está el parásito. Y esto tenemos maneras de diagnosticar. El diagnóstico de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Los huevos, fértiles e infértiles. También se puede encontrar parásitos adultos, expulsados espontáneamente por el ano, por la boca o por la nariz. En el esputo podemos llegar a ver estadios larvarios de ascaris en un extendido directo. Los huevos, ya saben, mediante coproparasitológicos directos. También podemos acudir a los métodos de concentración por sedimentación y flotación. El de Ritchie modificado es el mejor. Diagnóstico. En base a la cantidad de huevos, la OMS ha recomendado que menor
5.000 huevos es para considerar una infección leve. Si existen entre 5.000 y 50.000, moderadas. Mayor a 50.000, intensas. Pero a nosotros no nos tiene que interesar esto. Solamente nos tiene que interesar si observamos los huevos en heces fecales o larvas en el intestino. Y luego tendremos que dar tratamiento y prevención. El tratamiento. Hablaremos primero del tratamiento. ¿Cómo vamos a prevenir? En base a los derivados del imidazol, como el mebendazol, en una dosis diaria para niños de 200 miligramos. El albendazol, 400 miligramos. Dosis única para adultos en niños. Solo 10 miligramos por kilo de peso. El flubendazol, 200 miligramos, tanto para niños como para adultos. 2 tomas durante 3 días. También hay otros, como el palmoato de pirantel, el citrato de piperacina, la nitazoxanida y el palmoato de piperacina. Cualquiera de estas otras drogas son buenas porque son agentes que pueden despolarizar y hacer bloqueo neuromuscular de los gusanos, del parálisis, del helminto. Pero con la recomendación de que estos medicamentos no se puede administrar a las mujeres embarazadas, por nada. ¿Cuál es la prevención? Medidas higiénicas, individuales, comunitarias. Mire la cantidad de ascaris aquí. Parece increíble, ¿no es cierto? Nosotros, hará unos 10, 15 años, yo realicé un trabajo de investigación en el que de un paciente volvulado con ascaris que se volvuló. Tenía un estómago tan gigante que todos decían que era un tumor enorme, pero cuando lo operaron al paciente, lo que sacaron fue una cantidad enorme de ascaris. Creo que llegamos a recolectar 1.400 hembras, gusanos hembras, y 586 gusanos machos, más de 2.000. Y el paciente al que le encontramos el vólvulo, el ovillo, la masa, era un paciente drogadicto. Hicimos un estudio muy interesante y descubrimos que gracias a la droga, el paciente los tenía como adormecidos a los ascaris y entonces se localizaban en gran cantidad y no migraban. Pero, o sea, esa era una de las situaciones. Imagínense. Se le sacó, por supuesto, todo. Casi todo el estómago le vacían a este pobre. Todos los intestinos. Porque tenía vólvulos por todo lado. Entonces hay que prevenir con uso de agua segura, potable, eliminando correctamente las excretas. El consumo de frutas y verduras tiene que ser bien lavado. Hay que evitar que los niños coman tierra. Y eso se llama geofagia. Conozco hasta adultos que les gusta comer tierra. Es una barbaridad. La tierra contiene millones de bacterias, de parásitos, todo, huevos, que son invisibles. Hay que controlar a los vectores mecánicos, como las moscas, los artrópodos, y sobre todo hay que tener muy buena higiene personal. Bueno, muchachos, he hablado hasta quedar ronca, así que ahora vienen las preguntas. A ver, ¿dónde están 56 personas que se han conectado? Nada más. Voy a sacar un screenshot
de todos estos que se han conectado y voy a preguntar. El joven William Wallace, natural. Habilite su micrófono, Pamela. Creo que no ha estado atenta. No, doctorita, sí. Me está preguntando si lo puedo eliminar de forma natural, ¿verdad? Es que fue muy Así largo el es. enunciado y lo estoy Que procesando. tienen un ovillo. ¿Se puede eliminar de forma natural? Sí, doctorita, sí se puede eliminar. De hecho, hay remedios caseros para que se puedan eliminar. No solo remedios caseros. Existen drogas. ¿Cuáles son las drogas que hemos mencionado para el tratamiento? Pero ya cuando están ocasionando vólvulo, cuando están trancando el intestino, cuando el paciente ya no puede defecar, ¿cómo se elimina? Señorita Pamela, ¿qué hay que hacer? Pamela. Respecto a drogas naturales, doctorita, yo le Ya, podría mencionar alimentos. No sé si también cuenta, por ejemplo, la papaya. no. También he escuchado que también sirven las semillas de calabaza y eso. Doctorita. Sí, pero no, eso no cuenta. Aquí me tienen que hablar como profesionales. Yo le preguntaba que cuando ya la persona está con vólvulo y no puede defecar, ¿qué tratamiento le va a dar? ¿Será que le va a hacer algo las drogas? No. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Señorita Pamela, acabo de explicar. Quirúrgicamente, doctorita. Quirúrgicamente. Así es, hay que operar, hay que operar. Por favor, les ruego estar más atentos porque yo califico las preguntas. Bien, aquí vamos a quedar. Todo esto va a ingresar al primer parcial y lo que avancemos la siguiente semana también. Muchachos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, si no, quedaremos acá. Doctorita, buenos días. Perdón, una consulta. Dígame, Isabel. Menciona en el último caso que el paciente que atendieron era drogadicto, pero Sí, supongo que consumía cierto tipo de drogas para, bueno, consumía cocaína. oye, gracias, doctora. Ya. Por eso se anestesiaban hasta los gusanos. Imagínense. Y llegó a formarse una cantidad enorme de ovillo, de masa de gusano, que les conté la cantidad que sacamos, casi más de 2,000 gusanos adultos. Bien, ahí vamos a quedar, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Estudien, por favor. No hay postergaciones. El examen se va a llevar a cabo. Creo que ya está fijado para el 9, si no me equivoco. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Buen fin de semana y felices Pascuas, chicos. Igualmente, Felices doctora. Pascuas. Igualmente, doctorita. Ya, un abrazo.